que solo hagan 2 problemas y los tengan malos, dice mucho de cada uno de ustedes. Entonces no sé qué esperaban, que la respuesta cayera del cielo, pero no fue así. Muy bien, ¿alguna duda o comentario? ¿Sí? Sé que este es el primer parcial, ¿sí? Pero queda mucho por delante. Se puede ir Usted mejorando. nos subió la La nota nota. no es determinante, por así decirlo, quedan varios puntos, pero ya las cosas van teniendo forma. ¿Duda o comentario? Ingeniero, una pregunta. No se oye bien. ¿Me escucha? Ahora sí. ¿Ya subieron la nota? ¿O ya subió la nota, pues? Ya ahí está la nota exportada en tu Ahí cuadro de estamos. notas. Gracias, Inge. ¿Alguien más? Muy bien, entonces revisen sus observaciones y para de hoy en 8 días, o sea, para el próximo martes, vamos a repetir nuestro examen. Bueno, lo vamos a volver a hacer para que quede cerrado el ciclo de nuestra respuesta. Si digamos, no nos quedemos con ese problema, nunca lo pude hacer, ¿no? Sino que ahora lo vamos a volver. Inge, ¿podría volver a repetir? Es que se oyó como entrecortado, disculpe. No se le escucha, ingeniero. Muy bien, disculpen que se haya salido. Entonces, como les decía,
Para el próximo martes vamos a repetir nuestro examen y estos puntos, lo que vale esta repetición de examen es estar sobre los puntos de zona, ¿sí? Cuentan como una tarea adicional. El objetivo es volverlo a hacer. Si tuvimos la respuesta buena, igual lo pasamos a limpio. No es que subamos el mismo procedimiento, ¿sí? He visto que en años anteriores solo suben el mismo documento, ¿sí? Si no, pues no tiene, es como si no hubieran subido nada. Muy bien. ¿Alguna duda o comentario? Sí, yo tengo una pregunta. En uno de mis problemas, la reacción en el eje Y me dio 0. Ajá. Entonces yo puse que la dirección era positiva y me sale que la respuesta es negativa, pero no sé si me podría explicar eso. ¿Cómo? Bueno, eh, como vamos a avanzar con los temas de la clase, para casos específicos, un correo estaría bien. Bueno, Ujú. gracias, Inge. Muy bien, les voy a dejar mi correo. Si tienen dudas o si la respuesta que colocaron no es, entonces no hay problema, la corregimos y actualizamos la nota. Entonces vamos a continuar con estos temas. Vamos a ver con el tema de armaduras que nos habíamos quedado la semana anterior, antes de nuestro examen. Y vamos a resolver el siguiente ejercicio, que es de una armadura, ¿sí? Que tiene las dimensiones de 2 metros, 2 metros, ¿sí? Y vamos a determinar reacciones externas e internas. Entonces, para ello, vamos a tener que analizar cada uno de los puntos, ¿sí? Lo vamos a hacer por el método de nodos, ¿sí? Entonces, primero, veamos esta parte. Primero, el primer paso es encontrar todas las reacciones externas que sean posibles. Digamos, yo aquí tengo la reacción AY y la reacción AX. También tengo en el punto C, es un rodillo deslizante, tengo la reacción CY. CX, perdón. Entonces, para globalmente, ¿sí? Como equilibrio de un cuerpo rígido, puedo encontrar el valor de todas las reacciones, ¿sí? Entonces, para ello, ¿en qué punto me conviene hacer momentos? En A tal vez, o en C, cualquiera de los dos. En A, ingeniero. En A. Muy bien. En A, ¿sí? El A porque es el punto donde concurren más reacciones. Entonces, veamos esta parte. Vamos a hacer sumatoria de momentos. En el punto A son iguales a 0, positivo en esta dirección. Entonces, ¿qué tengo? Tengo 400 newtons. ¿Su brazo cuánto sería? 2 metros. Y su signo, negativo. Tengo 300 newtons, no genera momento. 250 newtons no genera momento. Tengo 200 newtons por 2 metros, ¿sí? Y su momento es negativo. También tengo CX, perdón, CX y su brazo sería 2 metros y su signo positivo, ¿sí? No hay ninguna otra fuerza que genere momento, todo esto es igual a 0. CX es igual a, pasan al otro lado con signo positivo y me quedaría 400 newtons por 2 metros más 200 newtons por 2 metros y todo esto dividido 2 metros, ¿sí? 2 metros se simplifica. ¿Cuánto nos queda? Nos queda 600. 600, gracias. 600 newtons y como nos quedan positivos,
van a la izquierda, ¿sí? Ahora, ¿qué otra información puedo obtener? Puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y para encontrar la reacción vertical a Y. Sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo AY menos 200 newtons menos 300 newtons es igual a 0. Por lo tanto, AY es igual a 500 newtons. Y como me sale en signo positivo, van hacia arriba. Ahora mi última ecuación que puedo aplicar sería sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, positivo a la derecha. Tengo AX más 400 newtons más 250 newtons menos 600 newtons igual a 0. ¿Cuánto me da el valor de AX? Menos 50. Menos 50. Menos 50 newtons. Gracias. Por lo tanto, voy a colocar en esta parte menos 50 newtons. O lo que sería igual a 50 newtons en sentido contrario, o sea, a la izquierda. ¿No? Muy bien. ¿Alguna duda o comentario sobre las primeras reacciones? ¿Sí? ¿Los comentarios? ¿Todo claro? Todo claro, Nico. Muy bien. Entonces, veamos esta parte. Como yo por nodo puedo aplicar dos ecuaciones, ¿sí? ¿Cuáles son esas ecuaciones? Dos ecuaciones por nodo. O sea, sumatoria de fuerzas en X, coma sumatoria de fuerzas en Y, iguales a 0. ¿Sí? Ahora, ¿cuál? Entonces, tengo que empezar por los nodos que tengan menos incógnitas, ¿sí? ¿Cuál nodo me convendría iniciar? Dos incógnitas, o sea, dos barras o combinación reacción y barra. Sería el punto C, ¿no? Muy bien, el punto C, veamos, en el punto C solo conozco una reacción, pero tengo tres barras, ¿sí? Entonces necesitaría tres incógnitas. Necesitaría tres ecuaciones y solo cuento con dos. ¿Cuál otro punto me conviene? El D o el B, ¿no? Muy bien, el punto D, ¿sí? Está bien, sí, ni siquiera continuamos con el punto D. Y solo, perdón, ¿podría decir por qué es que tomó el punto D, por favor? ¿Qué manda? ¿Otra vez? ¿Me escucha? Ahora sí. Gracias. Que podría repetir, por favor, por qué utilizó el punto D. ¿Por qué utilizo el punto D? Porque fíjate que en ese punto solo no conozco la fuerza interna de esta barra y de la barra de A ni de la barra de C, ¿sí? Entonces, dos ecuaciones para encontrar dos incógnitas, ¿sí? Tengo que ir en el donde menos incógnitas tengo, ¿sí? En este caso sería el punto D o el punto B, como dice tu compañero. Bueno, gracias, Inge. Muy bien, entonces vamos a hacer nuestro equilibrio, nodo D, ¿sí? Vamos a analizar cada uno de los nodos. Entonces tenemos, recuerden que asumimos que todo está en tensión, entonces significa saliendo del nodo, la fuerza DC, la fuerza DA, las fuerzas externas 400 newtons y la fuerza vertical de 300 newtons, ¿sí? Entonces aquí ya me puedo hacer
cualquiera de las dos ecuaciones, el orden ahorita es irrelevante, sumatoria de fuerzas en X, iguales a 0, positivo a la derecha, tendría F de C más 400 newtons es igual a 0, ¿sí? F de C es igual a menos 400 newtons. Ahora, ¿qué significa que nos haya quedado negativo? ¿Qué significa? ¿Qué efecto tendría? Primero asumimos que está todo en tensión, pero nos salió negativo. ¿Qué significa? Se está comprimiendo, ¿no? Está en Muy bien, compresión. está en compresión. Y solo hay una o la otra. Tensión o compresión, ¿sí? Ahora, vamos con la sumatoria de fuerzas en Y. Tengo F de A negativo menos 300 newtons son iguales a 0. Me queda que F de A es igual a menos 300 newtons. Y nuevamente, ¿qué ocurre en este caso? Compresión, ¿no? Sí, así es, muy bien. Compresión. F de A son 300 newtons en compresión. Si quieren, para compresión solo colocamos la letra C entre paréntesis y para tensión la letra C. Muy bien, ya encontré dos reacciones internas. ¿A cuál nodo me conviene trasladarme? ¿Sí? ¿Cuál nodo sería? Al C, ¿no, hijo? ¿Al C? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Muy Sí, bien. al ser. Entonces nos trasladamos al nodo. Muy bien, al no sé. Aquí el orden, la verdad, es indiferente de cuál nodo es el que ustedes decidan irse, ¿sí? O sea, lo importante es que busquen uno que tenga menos incógnita y sea más fácil de resolver, ¿sí? Pero no significa que haya un procedimiento establecido. Fuerza de CA. Ah, no, perdón, de DC. De CD. Tengo la fuerza de CB. Y tengo la fuerza de CA. ¿Sí? ¿A qué ángulo? Como tengo 2 y 2, significa que este es 45 grados. ¿Sí? Entonces yo ya conozco FCD. ¿Sí? Conozco este valor. Este no lo conozco y este no lo conozco. ¿Sí? ¿Cuál ecuación me conviene utilizar primero en este caso? Ingeniero, solo una pregunta. Sí, decía. Respecto a cuando puso el ángulo, cuando, por ejemplo, nos den un problema similar, nos tiene que decir el ángulo si es que varía o en este caso siempre asumimos que es 45 si no nos da un ángulo. En este caso tenés que fijarte en las dimensiones. ¿Sí? No, como la medida es 2 y 2, entonces son 45 y 45. En base a las medidas obtenés el ángulo. Es cierto, eso sí. Muy bien. Entonces, ¿qué ecuación? Vamos a utilizar sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. ¿Sí? Entonces tengo menos FCD menos FCA por el coseno de 45 menos 600 newtons es igual a 0. ¿Sí? Entonces puedo despejar para FCDA.
FCA me quedaría, pasa al otro lado con signo positivo, me quedaría, abro paréntesis, menos paréntesis, ¿cuánto me quedó CD? 400 en compresión, entonces coloco menos 400 newtons, menos 600 newtons, partido el coseno de 45. ¿Sí? ¿Cuánto nos da este valor? A mí me da menos 282.84. Menos 282.84. Sí. Newtons, Sí, ¿qué iba a decir significa que esto? no. ¿Qué son? Muy bien, gracias por confirmar. Son 282.84 newtons en compresión. ¿Sí? .84 newtons en compresión. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuál otra ecuación podemos utilizar en este caso? Ya utilizamos en X, nos queda la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces nos vamos a la siguiente ecuación. Sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo menos FCA por el seno de 45 menos FCB por 0, ¿sí? Es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto me queda FCB, pasa al otro lado con signo positivo, me queda menos, abro paréntesis, 282.84 newtons por el seno de 45. ¿Cuánto nos da esta respuesta? Me dio menos 199.99. Menos 200. Muy bien. Menos. Y una pregunta, ahí Sí, aquí se me ahí olvidó no colocar negativo del 282. Sí, aquí se me olvidó colocar en el paréntesis. Gracias. Bien, o sea, lo que dijo su compañero, 200 newtons, pero serían en tensión, ¿sí? Entonces aquí yo ya de este nodo obtuve 3 importantes valores. 2, perdón. Ahora, ¿cuál me falta? ¿Cuál barra me falta? Digamos para arriba. Ya encontré esta. Me falta la de B, ¿no? Me falta la de AB. Por lo tanto, si desean, hacemos equilibrio en el nodo B. Nodo B. Tenemos 200 hacia abajo. La fuerza de... Perdón. La fuerza de CB. Tenemos... ahorita solo quiero ver. 250 y la fuerza de AB. Y la fuerza de B hacia abajo. Entonces aquí, como solo necesito encontrar un valor, puedo simplemente utilizar solo una ecuación. Sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0, positivo a la derecha. Entonces tengo que FBA
es igual a, perdón, lo vamos a hacer. Menos FBA más 250 newtons es igual a 0. Por lo tanto, FBA son 250 newtons, pero en tensión, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda o comentario? Siempre hay que poner cuando está en tensión y en compresión, ¿verdad, Inge? Sí, eso es muy importante porque es la interpretación que vos le das. Digamos en su examen, sí, en su examen 2, que es de armaduras y armazones, ahí les dará la opción de ingresar el valor numérico y el menú que dice tensión, compresión, y si vale 0, entonces colocan guión. ¿Sí? Este es Inge. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Muy importante saber que no importa por el nodo que obtengamos las respuestas, tenemos que llegar a las mismas respuestas, ¿sí? O sea, si hubiéramos empezado con el nodo en B, nos deberían de dar mismas respuestas y misma tensión o compresión. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda, algún comentario? No, todo claro, Inge. Muy bien, gracias. Entonces vamos a trasladarnos al siguiente ejemplo, a la siguiente armadura. Muy bien, les doy un momento para que lo copien y continuamos. Muy bien, ¿estamos todos listos? Nuevamente nuestras instrucciones de nuestro ejercicio. Determinar las reacciones internas y externas, ¿sí? Entonces, nuevamente en el punto A tenemos un apoyo rodillo deslizante. Por lo tanto, aquí voy a tener únicamente AY. Y en el punto C tengo una reacción vertical y una horizontal. ¿Sí? Muy bien. ¿Puedo determinar las reacciones externas antes de irme no por no? Así es. ¿Cuál ecuación, dónde me conviene hacer momentos? En C. ¿Sí? Para ello voy a hacer sumatoria de momentos en C son iguales a 0, positivo en esta dirección. ¿Sí? Entonces, voy a tener a Y, su brazo serían 6 metros. ¿Sí? Su signo, negativo. ¿Qué otras fuerzas generan momento respecto al punto C? De 60 kilonewtons y los 10 kilonewtons. Los 10 kilonewtons. Muy bien. Así como dicen sus compañeros, 60 kilonewtons. Y su brazo serían 3 metros. Su signo, positivo. ¿Sí? Y tengo 10 kilonewtons. Su brazo serían 6 metros.
y su signo negativo. Y todo esto es igual a 0. Puedo despejar para AY, que me daría, AY pasa al otro lado con signo positivo, 60 kilonewtons por 3 metros, más 10 kilonewtons por 6 metros. Perdón, ese más está de más. Aquí era menos, disculpen. Sí. Y dividido 6 metros. ¿Cuánto nos da la reacción AY? 20 kilonewton. Muy bien, gracias. 20 kilonewtons. Entonces, como nos da positivo, va en la dirección que asumimos, o sea, hacia arriba. Ahora ya puedo hacer sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Tengo CX, ¿sí?, más 10 kilonewtons es igual a 0. Por lo tanto, CX es igual a menos 10 kilonewtons. O sea, 10 kilonewtons a la izquierda. Inge, una pregunta. Sí, decime. Con respecto a la sumatoria de momentos en C, ¿por qué solo queda para arriba? ¿No sería antihorario? No, recordate que las fuerzas solo tienen direcciones izquierda, derecha, arriba o abajo, ¿sí? Ajá. Lo que es, si tuviéramos un momento, por así decirlo, entonces el momento ya despejado nos tendría que dar en kilonewton metro y horario o antihorario. Cierto, cierto. Gracias, Inge. Muy bien. Entonces, ahora vamos con nuestra otra ecuación. Creo que podemos aplicar sumatoria de fuerzas en Y con toda normalidad. Entonces, veamos acá, sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positivo hacia arriba. Perdón. Entonces tengo CY, que es mi incógnita, menos 60 kilonewtons, más 20 kilonewtons, es igual a 0. Por lo tanto, CY me daría igual a 40 kilonewtons hacia arriba, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas o comentarios sobre estas tres reacciones? Encontramos tres reacciones, nos faltan todas las barras internas. Muy bien. Entonces, ¿qué información puedo yo obtener o me servirá para el desarrollo de este problema? Primero, los ángulos, ¿sí? Entonces, veamos esta parte. Puedo determinar cuánto vale este ángulo, llamémoslo θ1. Este otro ángulo, θ2, ¿sí? Entonces, ¿cómo determino yo θ1? ¿Sí? Puedo formar un triángulo grande, ¿sí?, y colocar θ1 es igual a la tangente inversa de 6 y 6. Bueno, 6 de base y 6 de altura. 45 grados. ¿Sí? Creo que lo de la tangente inversa no era tan necesario. Muy bien. Ahora para el otro, θ2 es igual a tangente inversa de 6, que es la altura, y 3, que es la base, ¿sí? ¿Cuánto nos da el ángulo de θ2? 63.43. Muy bien, gracias. 63.43 grados. Ahora, conociendo los ángulos, ¿sí?, ¿cuál nodo me conviene iniciar? ¿Cuál es el que se acomodaría mejor? El que sería más simple. Donde tenga máximo 2 incógnitas. El punto C. El punto C, muy bien, ¿sí? Conforme ustedes vayan realizando ejercicios, adentrándose en esto,
se van a dar cuenta que se les va a facilitar más identificar dónde iniciar, en cuál continuar, o cuál me conviene o cuál no. ¿Sí? Entonces el nodo C. Entonces colocamos las fuerzas. ¿Sí? Tenemos 10K entrando y tenemos la fuerza de CD, y tenemos la fuerza de CB y la reacción vertical de 40 kilonewtons. Entonces aquí va a poder ser sumatoria de fuerzas en X iguales a 0, positivo a la derecha. Tengo menos 10 kilonewtons menos FCD es igual a 0, por lo tanto FCD es igual a menos 10 kilonewtons, o sea, FCD son 10 kilonewtons, pero en compresión. C de compresión. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora me voy con la sumatoria de fuerzas en Y, mi otra ecuación. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Ingeniero, Tengo 40K. Sí, decime. disculpe, una pregunta, ¿por qué en el nodo C, en el diagrama que hizo, va hacia la izquierda a los 10 kilonewtons? Porque esos corresponden a la reacción CX. Déjalo de nuevo, es un poquito tonto. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda. Gracias, Inge. Muy bien, sí. Es importante que si las personas tienen dudas se sientan en la libertad de hacerlas y que sus otros compañeros no les falten el respeto. Muy bien. 40 kilonewtons más FCB es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, FCB es igual a menos 40 kilonewtons. O sea, 40 kilonewtons en compresión. ¿Sí? Muy bien. ¿Duda o comentario sobre este inciso? ¿Cuál nos convendría trasladarnos ahora? ¿Sí? ¿Cuál nos convendría trasladar? Ya tenemos el nodo C, ya encontramos 2 barras. Nos faltan otras 4, ¿sí? Encontramos esta y esta. ¿Cuál nodo seguiría? El nodo A. Muy bien, gracias. El nodo A, ¿sí? Entonces nos vamos hacia el nodo A. Nodo A. Entonces en el nodo A tenemos únicamente Pero la disculpe, fuerza de puede AB. un poquito. Bueno, ahí está bien. Sí, está bien, gracias. Muy bien, la fuerza de AB. La fuerza de AD, ¿sí? Y la reacción que sería en este caso, la reacción vertical, ¿cuánto nos había dado? Disculpe. 20. Nos da de 20. 20 kilonewtons, ¿sí? Y recordemos nuestro ángulo de 45 grados. Entonces aquí yo ya me puedo ir. Sumatoria de fuerzas en Y, creo que es lo que nos conviene hacer primero. 0, positivo hacia arriba. Tengo FAB por el seno de 45, ¿sí? Para hacer la componente vertical. Más 20K es igual a 0. Por lo tanto, FAB es igual a menos 20K
dividido el seno de 45. Muy bien. ¿Cuánto nos da esta respuesta? Ahí me dio menos 28.28. Muy bien, gracias. Menos 28.28 kilonewtons. Por lo tanto, la fuerza de AB es igual a 28.28 kilonewtons en compresión. Muy bien. ¿Dudas o comentarios? Ahora nos trasladamos a la sumatoria de fuerzas en X. X son iguales a 0, positivo a la derecha. Entonces voy a tener yo FAD más FAB por el coseno de 45 grados es igual a 0. Por lo tanto, FAD me quedaría abro paréntesis, menos 28.28 por el coseno de 45. Menos 19 o menos 20. Muy bien, gracias. Menos entonces nos daría positivo, 20K en tensión, ¿sí? Perdón, ingeniero, creo que es 20. Es positivo. Recordemos que del signo negativo que nos dio acá, lo sustituimos acá. Entonces, como despejamos al otro lado, nos queda signo negativo. Por negativo, positivo. Muy bien. ¿Duda o comentario sobre este no? ¿No? Entonces nos trasladaremos al nodo en D. ¿Sí? Creo que el nodo en D es más sencillo de determinar que el nodo en B. Entonces, siempre busquen hacer el que sería más fácil. Muy bien, entonces nos vamos con el nodo en B. Nodo B. Y nos daría igual a 60K hacia acá. La fuerza de DB. Perdón, ahí es DC. La fuerza de AD. Y la fuerza de DB con el ángulo de 63.44 grados. Muy bien, entonces ya conozco AD y DC. Ahora me voy a la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0. Positivo hacia arriba. Entonces voy a tener menos 60 kilonewtons más la fuerza DB por el seno de 63.44 es igual a 0. Por lo tanto, me queda únicamente que la fuerza DB es igual a 60 kilonewtons en el otro lado positivo partido del seno de 63.44.
¿Cuánto nos da en este caso? $67.10. Muy bien, gracias. 67.10 kilonewtons. Y como nos da positivo, significa que están en tensión. ¿Sí? Bueno, voy a colocar la T mejor para que no parezca más, sino TK. Muy bien. Entonces ahí estarían todas nuestras reacciones internas. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario sobre esto. Inge, solo una consulta. En la fuerza de AD queda positiva cuando se hizo en el nodo A. Ajá. Sí. Y ahorita que hicimos en el nodo D, ¿por qué queda como que para el otro lado? Mira, lo que pasa es que tus planteamientos, tus diagramas de cuerpo libre, son siempre que están tensionándose, ¿sí? O sea, un elemento cuando se está tensionando, digamos, si lo dibujamos aquí, yo tengo la barra de AD y se está estirando, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el efecto sobre el nodo? Saliendo, ¿sí? Saliendo, no importando en qué dirección está. Como si este fuera el nodo A. O sea, del nodo A igual sale hacia la derecha y del nodo D sale igual hacia la izquierda. Ajá, sí, ese es lo que representa que sea en tensión, ¿sí? Sí, pues que está saliendo, no que está entrando. Ah, ok. Y cuando es en compresión, es lo opuesto, ¿sí? O sea, Está entrando hacia el nodo. entra hacia el nodo sin importar si la fuerza entra a la izquierda o a la derecha, ¿sí? Porque se tiene que cumplir el equilibrio. Que está entrando. Ah, ok. Gracias, ingeniero. Ahora, también creo que tu pregunta va, digamos, si en el ejemplo digamos, nos dio negativo, significa que está en compresión. ¿Por qué en el planteamiento del diagrama de cuerpo libre no lo colocamos de una vez entrando? Es recomendado de que todos sus planteamientos los hagan que están saliendo del no, sin importar si anteriormente ya descubrieron uno que es en compresión y que hasta el final sustituyan los valores, ¿sí? Por evitar una que otra confusión. O sea, Inge, que si en el primero de A hubiera quedado la fuerza de AD menos, o sea, en compresión, al momento de graficarlo acá en el nodo D, en lugar de ir hacia la izquierda, tenía que estar entrando hacia el nodo. Sí, estrictamente eso es lo que pasa, pero al final yo te recomiendo que siempre, aunque ya sepas que está en compresión, lo coloques en tensión y al final cuando sustituyas valores coloques el signo negativo. Ah, ok, ok. Muy bien. Gracias, ingeniero. Muy bien. ¿Alguna otra duda o comentario? Disculpe, ingeniero, entonces por convención los ponemos todos saliendo del nodo, digamos, aunque... Sí, todos. Y al final, sin importar si ya los conoces, lo colocas porque todos los planteamientos son asumiendo que todo está en tensión. Y al final colocas el signo si es necesario o no. Pero, digamos, ¿el signo o solo la T, o sea, dependiendo de qué me haya salido? Digamos que si al final ya cuando estás en el despeje, ahí colocas el signo si es en en compresión. Ah, ya, ya, ya. Bueno, gracias, ingeniero. ¿Alguien tiene alguna otra duda?
Muy bien. Entonces, nos vamos a trasladar al siguiente ejemplo. La armadura número 3. Sí. Muy bien. Entonces, tenemos esta armadura. Si desean, les doy un tiempo para que lo copiemos. Y después nos trasladamos a resolverlo. Muy bien, estamos todos listos. Entonces veamos en este problema. Vamos a tener los puntos A, B, C, D y E. Entonces, veamos en el punto A. En el punto A yo voy a tener una reacción AX, una reacción AY, ¿sí? Una reacción EX y una reacción EY. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo primero determinar las reacciones verticales. Y en este caso, como tengo dos apoyos que tienen, ¿qué les digo yo? Dos reacciones, entonces me es indiferente en cuál iniciar, ¿sí? Entonces, si desean, iniciamos en el nodo A, sumatoria de momentos en A, son iguales a 0, positivo en esta dirección. Entonces yo tengo EX, ¿sí? Es la única fuerza de las incógnitas que genera momento, por su brazo de 4 metros y su signo positivo. Tengo 3 kilonewtons por su brazo, que son 3 metros, negativo. Y tengo 2 kilonewtons por su brazo, que son 6 metros, y su signo negativo. Todo esto es igual a 0. X es igual a 3 kilonewtons por 3 metros más 2 kilonewtons por 6 metros y 4 metros. ¿Cuánto nos da el valor de EX? 5.25. Muy bien, gracias. 5.25 kilonewtons. Muy bien, 5.25 kilonewtons. Y como nos da positivo, significa que va en la dirección que asumimos. O sea, lo que significa a la derecha. Muy bien. Ahora, ¿qué otra información puedo obtener? Puedo determinar la reacción AX,
¿sí? Para ello puedo hacer sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Positivo a la derecha. Entonces tengo AX más, bueno, AX positivo más EX es igual a 0. Por lo tanto, AX sería igual a menos 5.25 kilonewtons. Por lo tanto, 5.25 kilonewtons a la izquierda. ¿Sí? Muy bien. ¿Puedo determinar alguna otra reacción que me haga falta? No, entonces me tengo que ir nodo por nodo hasta encontrar dichos valores. Muy bien. Ahora, para ello necesito yo encontrar los ángulos. ¿Sí? Si desean, determinamos cada uno de los ángulos internos. ¿Sí? Veamos, yo voy a necesitar este ángulo. Llamémoslo teta 1. ¿Sí? ¿Cómo determino teta 1? Teta 1 es igual a la tangente inversa de 4, que es la base. No, perdón. 4, que es la altura, dividido entre de 6. ¿Sí? ¿Cuánto nos da ese ángulo? Teta 1. $33.69. Muy bien, gracias. 33.69 grados. ¿Sí? Ahora, podemos decir que ese ángulo va a ser el mismo que acá. ¿Sí? Este ángulo también va a ser teta 1. Y por consiguiente, este también va a ser teta 1. ¿Sí? O sea, teta 1 está casi que en todos los valores. ¿Sí? Ahora ya nos podemos ir nodo por nodo. ¿Sí? ¿Cuál nodo me conviene empezar ahora? ¿O cuál es el que ustedes recomendarían que es el que tenemos que analizar? El A. En A, veamos, en A voy a tener AY, que no lo conozco, la fuerza de AD y la fuerza de AB. Entonces voy a tener 3 incógnitas. Ese nodo no me conviene. ¿Cuál sería el otro? Muy bien, el nodo en C. Gracias. En C, muy bien. Creo que todos estamos de acuerdo que en C es donde podemos iniciar. Entonces nos vamos al nodo C, ¿sí? Porque tiene máximo 2 incógnitas, ¿sí? Entonces, nodo C, yo tengo $2 kilonewtons central, la fuerza de CB y la fuerza de CD. Y el ángulo 33.69. Muy bien. Entonces, ¿cuál ecuación puedo yo utilizar ahorita? Puedo irme por la sumatoria de fuerzas verticales, ¿verdad? Yo creo que esa es la más clara, la que más nos conviene por ahora. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, positivo hacia arriba. Tengo menos 2 kilonewtons menos FCD por el seno de 33.69 igual a 0. FCD
es igual a. Paso al otro lado con signo positivo, pero igual nos quedarían menos 2 kilonewtons partido el seno de 33.69. ¿Cuánto nos da este valor? Nos daría negativo. Menos 3.60. Muy bien, menos 3.60 kilonewtons. Lo que significa que son 3.60 en compresión. ¿Sí? Perdón, 3.60 en compresión. ¿Sí? Entonces, ahora ya me puedo ir con el nodo, perdón, con la sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Voy a tener menos FCB menos FCD por el coseno de 33.69 y todo esto es igual a 0. Despejo para FCB, me quedaría el otro lado con signo positivo. Es igual a menos, abro paréntesis, menos 3.60 kilonewtons por el coseno de 33.69. ¿Sí? ¿Cuánto nos da FCB? Y me imagino, bueno, nos da positivo, significa que está en tensión. Da 299. Oh, no, perdón. Bien. ¿Cuánto nos da? Da 2.99. 2.999. Entonces podemos decir aproximadamente 3 kilonewtons. ¿Sí? Tal vez no nos quede exactamente 3 porque como aproximamos el coseno del ángulo y así. Entonces por eso es que varía. Pero tal vez el problema intencionalmente quiere que le dé 3. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya encontré dos reacciones que no me conviene continuar. ¿Sí? ¿A cuál me iría? En el no. En el nodo B, muy bien. ¿Sí? El B es el que está más accesible, ¿no? Entonces me voy al nodo B. Nodo B. Entonces en el nodo B yo voy a tener lo siguiente. La fuerza de CB. La fuerza de CA. Perdón, BA. La fuerza de BD. Y 3 kilonewtons acá. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora sí ya puedo hacer sumatoria de... Y una pregunta. Sí, decime. ¿Esa fuerza de CB va en esa dirección, no iría como que a la izquierda? Fíjate que yo te recomiendo que hagas todo el planteamiento, aunque ya sepamos que está en compresión. Bueno, que esa, bueno, la FCB se iría en, como está saliendo el nodo es porque están en tensión, ¿sí? Estamos asumiendo que están en tensión.
Ah, ok, gracias. Muy bien, entonces podemos hacer sumatoria de fuerzas en X, son iguales a 0, positivo a la derecha. Tengo menos FBA más FCB sería igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, me quedaría que FBA pasa al otro lado con signo positivo. 3 kilonewtons en tensión. Ahora me voy con la siguiente ecuación. Sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tenemos menos 3 kilonewtons más, menos la fuerza de CB. Sí, CB. BD, disculpe. D es igual a 0. Por lo tanto, FBD nos queda al otro lado con signo negativo, o sea, menos 3 kilonewtons. Lo que nos daría 3 kilonewtons en compresión. Muy bien, ¿dudas sobre este problema, sobre este planteamiento? Sobre estas reacciones ya encontramos 4 barras internas y 2 reacciones externas. Nos faltan las demás. ¿A cuál no me convendría trasladar? Sí, ya encontré B, ya analicé C. ¿Será que me convendría el nodo E? ¿O el nodo A? No puede ser cualquiera. Sí, puede ser en cualquiera. Si desean, realizamos el nodo E. Podemos irnos al nodo E. Ahora en el nodo E. Sí. En el nodo E, yo voy a tener la fuerza de ED al ángulo de 33.69 grados. Tengo la reacción EX, que la conozco, que es de 5.25. Y la reacción EY, que no la conozco. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer primero? Creo que la más fácil ahora es sumatoria de fuerzas en X. Bueno, no la más fácil, sino la única que puedo utilizar. Entonces tengo 5.25K más FED por el coseno de 33.69. Y esto sería igual a 0. Despejo para FED. Me quedaría negativo. Menos 5.25 kilonewtons. Por el dividido, coseno de 33.69. ¿Sí? ¿Cuánto nos da? A mí me dio menos 6.31. Muy bien. Gracias. Menos 6.31. ¿Sí? Entonces colocamos aquí menos 6.31 kilonewtons. Lo que sería igual a FED
es igual a 6.31 kilonewtons en compresión. ¿Sí? Muy bien. Ahora ya puedo utilizar sumatoria de fuerzas en Y para encontrar las demás reacciones. ¿Sí? En este caso puedo encontrar EY. ¿Sí? Puedo encontrar EY. Para ello, sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo EY más ED, perdón, por el seno de 33.69 igual a 0. Despejo para EY y me quedaría menos, abro paréntesis, menos 6.31 por el seno de 33.69. ¿Sí? ¿Cuánto nos da ella? 3.5. Muy bien, entonces ella nos da 3.5 positivo, ¿sí? 3.5K. Y como nos da positivo, en este caso como es una reacción, no es tensión o compresión, sino que la reacción es hacia arriba. Muy bien, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿Algún comentario? Sí. ¿A dónde nos podríamos trasladar ahora? Creo que el único lugar donde podemos continuar sería en el nodo A. ¿Sí? En el nodo A. Para ello vamos a bajar un poco. Y vamos a colocar nodo A. Nodo A. En el nodo A yo tengo la reacción AY, que no la conozco. Tengo AX, que es 5.25 a la izquierda. ¿Sí? Tengo la fuerza de AD y la fuerza de AB. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para este caso, me conviene primero hacer sumatoria de fuerzas en X. ¿No? Sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0. Positivo a la derecha. Entonces tengo FAB menos 5.25 kilonewtons más FAD por el seno de 33.69. ¿Sí? Es igual a 0. Perdón, coseno. Aquí me equivoqué, es coseno. Entonces, despejo para FAD. FAD me quedaría igual a 5.25 kilonewtons menos, ¿cuánto nos da la fuerza de AB? Nos dan 3, ¿va? Sí, entonces nos da 3 menos 3 kilonewtons partido el coseno de 33.69. ¿Sí? ¿Cuánto nos da la fuerza de AD? A mí me dio 2.70. Muy bien, gracias.
2.70 kilonewtons, me imagino que positivo. Entonces son en tensión. Muy bien. Entonces ahora solo nos faltaría determinar Y y con eso determinamos este ejemplo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo AY menos FAD por el seno de 33.69. Son iguales a 0, por lo tanto AY me quedaría igual a 2.70 kilonewtons por el seno de 33.69. ¿Sí? ¿Cuánto nos da? $1.50. Muy bien, gracias. Nos da 1.50 y como da positivo es hacia arriba, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas o comentarios sobre este problema? Y que como ya tenemos todas las reacciones, ya no hacemos en el nodo D, ¿verdad? No, ya el nodo D no sería necesario. Sí, no es necesario que utilicen todos, no hay problema, todos los nodos, ¿sí? Sino que con tal de que en los nodos que les sirvieron, que encontraron los demás. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Algún comentario? Dice, entonces esto es como en los planos 3D que tenemos que ir jugando con lo que tengamos para sacar todo, no importa si utilizamos solo uno. Sí, no importa cuál nodo te vayas, o sea, alguien pudo haberse ido directo al nodo antes del nodo E, pero es indiferente, ¿sí? El orden, lo que importa es que llegues a las respuestas. Gracias, Ingeniero, Inge. y digamos que para este tipo de problemas siempre, digamos, empezamos como en sumatoria de momentos. Sí, lo que yo te recomiendo es que encontres todas las reacciones externas que sean posibles, porque así eliminas incógnitas y ya después te vayas nodo por nodo donde se te facilite más. Gracias, Inge. Muy bien, entonces vamos a realizar el siguiente ejemplo. ¿Sí? No este. Sí, esta es nuestra otra armada. Muy bien. Entonces tenemos este caso. Nos piden determinar el valor más grande de P que se puede aplicar a la armadura para que ninguno de sus miembros, de sus elementos, sobrepasen 2 kilonewtons en tensión o 1.5 en compresión. ¿Sí? Que ninguno de sus elementos sobrepase ni 2 kilonewtons en tensión ni 1.5 kilonewtons en compresión. ¿Sí? Muy bien. Entonces los que nos piden es cuánto vale esta carga P. ¿Sí? ¿Cuánto vale? Entonces para ello, como tenemos que ver cuánto valen cada una de las fuerzas internas en términos de P, ¿sí? Por lo tanto nos vamos a ir a resolver, a trabajar todo en términos de P, ¿sí? Digamos aquí voy a colocar AY y BY, ¿sí? AX vale 0, ¿sí? Porque no tenemos ninguna fuerza de horizontal, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer aquí es sumatoria de momentos en
en A, si desean, son iguales a 0, positivo a la derecha, ¿sí? Entonces tenemos BY por 3 metros, ¿sí? Menos P por 1.5, podemos ver que está a la mitad de la armadura, entonces si tenemos 60 grados de un lado, tenemos un triángulo con las mismas dimensiones. Entonces por 1.5 metros es igual a 0, por lo tanto BY me da igual a P medios, ¿sí? O sea, 0.50 veces P hacia arriba. Esta sería mi reacción en términos de P. Ahora me voy con la sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo AY menos P más 0.5P es igual a 0, por lo tanto AY es igual a 0.5P hacia arriba, ¿sí? Entonces ya tengo las reacciones, ¿sí? Entonces ya me puedo ir nodo por nodo para encontrar las fuerzas internas en términos de P. Ahora, ¿cuál nodo me convendría analizar o cuál me convendría empezar? Si desean, hacemos el nodo en A. Nodo en A. Entonces el nodo en A sería igual a la fuerza de AB. Ingeniero, disculpe, solo podría subir un poco, por favor, para Muy bien. la sumatoria de fuerzas. Ahí estamos. La fuerza de AC. 60 grados, el problema ya no los da. Y 0.5 veces P. Entonces, ¿qué es lo primero que puedo hacer? Sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positivo hacia arriba, ¿no? Tengo 0.50P más la fuerza AC por el seno de 60 igual a 0. Por lo tanto, la fuerza AC me daría igual a 0.50 veces P partido el seno de 60. ¿Sí? Y recordemos que en negativo. ¿Sí? ¿Cuánto nos da esto en términos de P? $0.58. Muy bien, gracias. Entonces nos da menos 0.58 veces P. Por lo tanto sería la fuerza AC es igual a 0.58 veces P en compresión, ¿sí? Ahora nos vamos con la otra ecuación, la sumatoria de fuerzas en X. ¿Sí? Por acá la voy a colocar. Sumatoria de fuerzas en X. Por acá mejor. Es igual a 0, positivo a la derecha. Y me queda FAB más FAC por el coseno de 60 grados. Es igual a 0. Por lo tanto, FAB me quedaría igual a menos, abro paréntesis, menos 0.58 veces P por el coseno de, que faltó el menos, coseno de 60. ¿Sí? ¿Cuánto da la fuerza de AB? $0.29. Muy bien, gracias.
0.29 veces P, ¿sí? Y como da positivo, es en tensión, ¿sí? Entonces, ya que tenemos estos lados, podemos irnos al nodo B y encontrar cuánto vale la fuerza de BC, ¿sí? Fuerza de BC, fuerza de AB o de BA, 0.5 veces P y 60 grados. Este es el nodo B. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Es a 0 positivo hacia arriba. Tengo 0.5 P más FBC por el seno de 60 igual a 0. Entonces despejo FBC sería igual a menos 0.5 veces P partido el seno de 60. ¿Cuánto nos da este valor? Creo que nos da el mismo de menos 0.58 veces P. ¿Sí? Entonces ya tenemos el valor de toda la armadura en términos de la carga P. Ahora tenemos que igualar a dicho valor. ¿Sí? Muy bien, ¿dudas hasta este momento? ¿Dudas o comentarios? Creo que no, ingeniero, todo bien. Muy bien, gracias. Entonces, por cuestiones de tiempo vamos a terminar este problema el día jueves, ¿sí? Y yo durante esta semana les subiré la hoja de trabajo número 2, que corresponde a los temas del segundo parcial, para que los puedan realizar y así avancemos con los temas. ¿Muy bien? Si no hay dudas, entonces feliz tarde. Nos vemos el jueves. Feliz tarde, ingeniero. Muchas Gracias, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buena tarde, ingeniero. Feliz tarde. Feliz tarde.